¿Has sentido alguna vez que Dios está desatento? ¿Has sentido alguna vez que Dios llega tarde? ¿O has sentido alguna vez como que Dios no está cooperando, ¿verdad? En eso que le estás pidiendo. Por eso es que vamos a hablar de cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando dificultades, no se ha dado cuenta usted que hay otras personas que no le están pasando nada. ¿Verdad? Que usted está orando y más bien las cosas empeoran y por allá escucha que aquel amigo consiguió el trabajo de sus sueños, que aquel otro le aumentaron, que aquel matrimonio está cada vez más feliz, ¿verdad? Que aquel solo bendiciones económicas está recibiendo y usted como que la vida más bien se le está volviendo al revés. Y uno dice, pero ¿por qué ellos y yo no? ¿Y yo qué? ¿Verdad? ¿Por qué no estoy recibiendo también eso? ¿Y por qué me están pasando a mí estas cosas? ¿Qué haces entonces? Porque hoy vamos a hablar del tema cuando Dios parece desatento, ¿verdad? ¿Y qué haces cuando piensas o sientes que Dios está desatento, que no está poniendo quizás atención o está en silencio, ¿verdad? Cuando no dice nada y que tú estás diciendo, Dios, háblame. ¿Cuál es tu reacción cuando estás pasando en esos momentos? Porque sabes, solo porque Dios esté en silencio no significa que esté ausente. Solo porque no lo escuches no significa que no te esté escuchando. Solo por el hecho que no sientas su presencia no quiere decir que Él no esté contigo. Repito una vez más, solo por el hecho de que Él esté en silencio no quiere decir que Él esté ausente. Y quiero ilustrar esta verdad y centrarme en la historia de Juan el Bautista. ¿Verdad? Juan el Bautista fue un profeta muy radical, ¿verdad? Muy particular. De hecho, él se vestía con pieles de animales, tomaba miel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Comía langostas, insectos, o sea, tenía una dieta muy particular, ¿verdad? Y era alguien muy radical en su mensaje de arrepentimiento y hablaba constantemente de Jesús, ¿verdad? Era un héroe. O sea, Juan el Bautista era alguien muy, ¿cómo se llama? Admirado. Y algo importante también de Juan el Bautista es que era primo de Jesús, ¿verdad? Él era primo de Jesús. Y hay algo que sucede, ¿verdad? Y es que Herodes Antipas en ese momento, que era quien estaba como el emperador ahí, como el que estaba gobernando en ese tiempo, él se divorció y se casó con la hermana, con la esposa de con la ex esposa de su hermano, ¿verdad? Entonces él comenzó a denunciar eso. Juan el Bautista comenzó a señalarle el pecado en el que estaba Herodes, y como que él obviamente no le gustaba mucho eso que él estaba denunciando. Y la esposa, la ahora esposa de él, odiaba mucho a Juan el Bautista. Y mira lo que dice, porque llevó tanto eso lo llevó a Herodes a aprisionar o a poner preso a Juan el Bautista. Y la Biblia nos dice en Marcos 6, del 17 al 20, dice, en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que él era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Es interesante, ¿verdad? Entonces, vemos un Juan que servía fielmente a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Servía a Dios, anunció la venida de Jesús. Él decía que
que él estaba preparando el camino del Señor. Él decía, no me sigan a mí, síganlo a él. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy ni digno de desatarle los zapatos a él, los cordones de los zapatos. Él tuvo hasta el privilegio de bautizar a Jesús. Imagínense. Pero de un pronto a otro, él está arrestado, pero por hacer lo correcto. O sea, él estaba en su ministerio, por así decirlo, sirviendo, y lo arrestan a él por hacer lo correcto. Y seguramente muchos pueden pensar, Jesús, el primo va a hacer algo en ese momento, ¿verdad? El primo va a entrar en acción, así como ha ayudado a otra gente, es muy probable que vaya a ayudar a su primo Juan. Pero ¿será que Juan se mantuvo firme en su fe cuando estuvo en la cárcel? ¿O en su humanidad hubo un momento en donde dudó? Porque Juan era un gran hombre de Dios, pero también era humano, ¿verdad? Así como tú y yo, muchos de los que estamos acá, le servimos a Él. Pero quizás han habido momentos en los que has dudado. Y te voy a decir algo, eso le puede pasar a cualquiera. Le pasó al mismo Juan, sí, porque Juan tuvo un momento. Él mismo había anunciado a Jesús, pero él comenzó a tener dudas. El enemigo obviamente comenzó a trabajarlo en su mente. Y dice Mateo 11, del 2 al 3, dice, Juan estaba en la cárcel. Y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir? O sea, y él había anunciado que Jesús era el Mesías. ¿O debemos esperar a otros? Porque él está probablemente, o sea, eso no lo dice la Biblia, eso en la Biblia Mario habla hoy, ¿verdad? En la versión Mario habla hoy. Por algún momento pensaba, tal vez, pero si le está ayudando a otros, hacía milagros, hasta convertía el agua en vino en gente desconocida. ¿Cómo no va a ayudar al primo? ¿Verdad? Podía pensar, ¿cómo no va a ayudar? Entonces, la respuesta de Jesús cuando le van y le preguntan lo que Juan estaba diciendo, Jesús no se enojó, ¿verdad? Y ni siquiera él dijo, claro que yo soy el Mesías, ¿verdad? Él simplemente comenzó a hablar de las señales que se estaban cumpliendo, ¿verdad? De lo que él estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Pero lo interesante es que Jesús no fue personalmente a decirle a Juan, ¿verdad? Y ahí, o sea, todavía tal vez Juan se hubiera quedado todavía más desconcertado. Pero ¿qué pasó con Jesús, verdad? ¿Qué pasó que ni siquiera fue que me lo mandó por mensaje, sino que tuvo que mandar a otra persona, verdad? Eso que fue algo, ¿verdad?, que estaba sucediendo en el momento. Entonces, ¿qué pasó después de eso? De que Juan estaba en la cárcel, hay un momento, hay una fiesta en el palacio, ¿verdad? Y Herodes se emborracha, ¿verdad? Y sí, ronda para todos que yo invito, ¿verdad? El hombre estaba, pero bien tomado. Entonces, la hija de Herodías, Salomé, comienza a bailarle, ¿verdad? Entonces él en ese momento quedó impresionado por el baile y le dijo, usted pida lo que quiera, ¿verdad? Usted pídame lo que quiera, le dice en ese momento. Pero un adolescente normal podría decir, bueno, va a pedir un iPhone, va a pedir un carro nuevo, ¿verdad? O no sé, una propiedad, porque el hombre era dueño de todo ahí. Pero ella le pregunta a la mamá, y la mamá dice, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, le llega con una petición poco usual. Le dice que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato, ¿verdad? Entonces, increíble. Pero, ¿será que sucedió algo? ¿Será que llegó la intervención divina? ¿Cómo Dios iba a permitir que Juan el Bautista muriera? ¿Será que en ese momento aparecieron esos ángeles guerreros, ¿verdad? Como tipo James Bond, cegaron a todo mundo, todos murieron y Juan el Bautista salió de la cárcel en ese momento y después conoció a una mujer, se casó con ella, igual que le gustaba vestirse de pieles extrañas y tuvo hijos, ¿verdad? Y hasta mascotas. ¿Fue eso lo que pasó? No pasó, porque, ¿sabes? No siempre van a suceder las cosas como nosotros queremos que sucedan.
A veces las cosas van a suceder diferente a como nosotros esperamos. Porque a veces esperamos que porque yo hago algo, porque yo le sirvo, porque yo tal vez me he mantenido fiel a Dios durante mucho tiempo, el Señor tiene que hacerlo todo y que todo me tenga que salir bien y que nada malo me pase. No, si le pasó a Juan el Bautista, pues a nosotros también nos puede pasar, porque Jesús, ¿sabes? Tenía el poder para rescatarlo. ¿Y sabes qué pasó en Marcos 6? Porque no fue eso que aparecieron los ángeles, no, eso no sucedió, ¿verdad? Eso es lo que tal vez Juan hubiera querido que pasara, pero no pasó. Lo que pasó es lo que dice Marcos 6, 26 al 28. Y dice, el rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a la madre. ¡Wow! O sea, no hubo una intervención en ese momento de Jesús, de Dios. En ese momento murió Juan el Bautista. Jesús tenía el poder para hacerlo. Jesús podía haberlo rescatado, pero no lo hizo, ¿verdad? No lo hizo y tal vez uno dice, pero no tiene mucho sentido eso. Si Juan era así tan como lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no hay otro profeta como Juan, etcétera. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? Pero ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuál era el propósito de Juan? ¿Verdad? Porque cuando entendemos cuál era el propósito, entendemos el plan de Dios. Cuando tú entiendes el propósito, entiendes el plan. El propósito de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. O sea, preparar los corazones para cuando Jesús apareciera. Y ya ahora Jesús había aparecido. O sea, quiere decir que Juan había terminado su misión. Que la misión de Juan acá en la tierra había terminado, se había cumplido. Él preparó el camino. Se cumplió el plan de Dios, no necesariamente el plan de Juan. Se cumplió el plan de Dios, porque la Biblia dice en Proverbios 19, 21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. ¡Wow! El propósito de Dios fue el que prevaleció en la vida de Juan. Él cumplió el propósito de Dios y llegó su tiempo de partir. ¿Y sabes qué? No hay mejor forma de partir que morir haciendo lo correcto. Él murió haciendo lo correcto. Y él cumplió el propósito. Y ahora le tocaba, como dicen, a Jesús cumplir con su misión en ese momento. ¿Verdad? Y aquí quiero contarles un poco acerca de un momento en mi vida, una situación dura, difícil que pasé. Recién casado estaba, ¿verdad? Imagínense, recién casado, le estaba sirviendo a Dios. De hecho, estaba en un retiro de hombres, ¿verdad? De hombres jóvenes. Estaba en un retiro allá en mi país, Costa Rica, y recibo una llamada inesperada. O sea, le estoy sirviendo a Dios, me explico, me he mantenido fiel a Él, etcétera. Y recibo una llamada inesperada en donde se me dice que a mi mamá le dio un derrame y que está con peligro de muerte, ¿verdad? Y que la ambulancia en el lugar que estaba no llegaba, y eso fue desesperante para mí en ese momento, y fue algo obviamente muy duro, muy difícil. Fui al hospital, vi a mi mamá en una condición que nunca la había visto, me puse a llorar, ¿verdad? Pero ¿sabes? Yo no podía entender en el momento, pero yo sabía que aunque no entendía lo que estaba sucediendo, yo sabía que Dios sí sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? No entendía el plan, pero sabía que había un propósito. Y a veces tú no entiendes el plan, pero tienes que estar convencido de que hay un propósito. ¿Sabes? Tiempo después, en el momento no estaba comprendiendo, no entendía, simplemente confié en que Dios sabía por qué estaba permitiendo una situación así, ¿verdad? Mi mamá, de un pastor, soy pastor, le sirvo, etcétera.
Pero es que no quiere decir que porque yo le sirva a Dios, porque yo sea pastor, porque yo sea creyente, no me van a pasar cosas malas. Sino que tengo que tener siempre presente que cuando una dificultad venga, la pregunta que yo me tengo que hacer es cómo Dios va a usar esto para cumplir su propósito. ¿Cómo Dios va a usar eso que tú estás viviendo ahorita para que su propósito en tu vida se cumpla? Es algo que tienes que preguntarte. Y sabes, el propósito de Dios en esa situación que vivió mi mamá se cumplió. Impresionante. Ella ahora nos cuenta, es un milagro, Dios la sanó, pero ella quedó obviamente no al 100% recuperada. Pero mami nos dice y nos cuenta, yo en realidad ese día sí me morí, porque ahora soy una nueva persona. Y gracias a eso que viví, mi vida fue cambiada y fue transformada para siempre. Entonces tú ves ahora yo entiendo, ¿verdad? En el momento no vas a entender, no trates de entender, solamente confía en que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Tal vez estás orando por alguien y esa persona más bien está empeorando, estás luchando por tu matrimonio y cada vez se pone peor, ¿verdad? Estás trabajando duro y te despiden del trabajo, ¿verdad? Y no ves cambios en tu vida quizás, pero tienes que saber que aunque no entiendas ahorita lo que está sucediendo en tu vida, a tu alrededor, tienes que confiar en que el propósito de Dios se cumplirá. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Estoy confiando en mis planes o estoy confiando más en el plan de Dios? Tengo que confiar más en el plan de Dios. Mi fe, ¿sabes? Mi fe no está en mis planes. Mi fe no está en mis proyectos. Mi fe tiene que estar en el propósito de Dios. Dios sabe lo que hace. No trates de entenderlo. No trates de entender lo que Dios está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué está permitiendo esas situaciones en tu vida? Solamente confía en Él. Solamente confía, ¿verdad? Porque el propósito de Dios se cumplirá. Dios cumplirá ese propósito en tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. El mismo Jesús, me explico, tuvo que pasar por una situación difícil. Dios, así como Dios no evitó la muerte de Juan el Bautista de la forma como él murió, no evitó que Jesús muriera de la forma como él murió y siendo su hijo. ¿Sabes por qué? Porque se tenía que cumplir su propósito. Se tenía que cumplir el propósito de Dios. Jesús en ese huerto, ahí estaba a horas de morir, y él hizo una oración y dijo: Señor, Padre, que si es posible que se haya otra forma, sería buenísimo, pero si no hay otra, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y eso fue lo que sucedió. La voluntad de Dios prevaleció. Y hubo un momento en la cruz que el mismo Jesús se sintió hasta abandonado. Y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces hay situaciones en donde en tu humanidad vas a sentirte de esa manera, ¿verdad? Vas a sentirte quizás que Dios no te está escuchando, ¿verdad? Que está guardando silencio. Pero el hecho de que Él esté en silencio no quiere decir que esté ausente. El hecho de que no lo escuches no quiere decir que Él no te esté escuchando. Alguien tiene que recibir eso en este día. No tienes que entender el plan para confiar en el propósito de Dios. No tienes que entender el plan para confiar en el propósito de Dios. Él sigue siendo Dios. Él es bondadoso, Él es bueno, Él es hacedor de milagros, Él es soberano, Él ve el futuro, me explico. Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Por eso Él es el que entiende por qué hace las cosas, porque Él está viendo más allá que nosotros. Él ve el futuro. Él está trabajando detrás de escena. Él nunca te dejará solo. Nunca te dejará solo. No es que todo te va a salir bien, sino que todo te va a ayudar para bien. Repito eso. No es que todo te va a salir bien, sino que todo te va a ayudar para bien. No sé qué puedas estar enfrentando en este día. Quizás no entiendes lo que está pasando.
Lo que estés viviendo en tu vida quizás no lo estás entendiendo ahorita, lo que esté pasando en tu salud, lo que esté pasando en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu familia. Pero confía en Dios, confía en su propósito, aunque ahorita no entiendas su plan. Confía en su propósito, aunque ahorita no entiendas el plan, ¿verdad? Si hoy tú necesitas, si tú dices, yo necesito que mi fe sea fortalecida en este día, ¿verdad? Yo necesito fe, fortaleza en mi fe para enfrentar este proceso que estoy viviendo. Si tú eres esa persona, ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano y ¿sabes qué? Vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Padre, yo oro por cada persona que tiene su mano levantada ahorita. Señor, oro para que tú les fortalezcas. Señor, oro para que tú les levantes. Ahí donde están, Señor, en el nombre de Jesús, aumenta su fe. Señor, fortalécelos. Señor, en medio de este proceso, que ellos puedan, Señor, entender que tú estás ahí. Que tú estás ahí con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que ellos puedan entender, Señor, que tu propósito se cumplirá en su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile a Dios que se haga tu voluntad, Señor. Padre, que se hagan tus planes. Señor, pongo mi fe en tu propósito, en tus planes, no en mis planes, Señor. En el nombre de Jesús, no voy a tratar de entender lo que vivo, lo que estoy pasando. Voy a confiar, Señor. Dile a Dios ahí donde estás. Yo decido confiar, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro por milagros en este momento. Declaro milagros, Señor, oro por milagros de sanidad. Todo aquel que está enfermo, ahí donde está, ponga su mano en la parte afectada. La Biblia dice, pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahí donde estás, recibe tu sanidad. Yo reprendo toda enfermedad y declaro que por la llaga de Jesús eres sana, eres sano en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellos que están en depresión, para que hoy salgan de esa cárcel de depresión, Señor, de esa cárcel de ansiedad, que hoy reciban la paz. Ahí recibe esa paz sobrenatural, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahora sobre tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oro por restauración matrimonial, por restauración familiar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para que tú traigas unidad en los hogares, para que tú traigas paz por todas partes en las casas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor, que tú cumplirás tu propósito en cada uno, Señor, de los que hoy está viendo esta transmisión. Señor, yo lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo voy a confiar en tu propósito, aunque no entienda el plan. En el nombre de Jesús. Y si hoy estás acá y andas caminando lejos del Señor, sabes, Jesús, alguien que vino acá a este mundo para llevar nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado tenía que ser pagado con la muerte. Por eso es que el Padre no pudo intervenir en ese momento, porque era necesario que Jesús muriera y derramara su sangre. ¿Sabes por qué? Porque por medio de esa sangre nuestros pecados iban a ser limpiados. Nuestra libertad iba a ser comprada en el nombre de Jesús. Y hoy, si tú necesitas, si hoy estás acá, dices, yo necesito el perdón de Dios, yo necesito que Él me perdone, yo necesito la gracia de Dios. Ahí yo te voy a invitar a que hagas conmigo esta oración y le digas al Señor, ahí donde estás, dile al Señor, Padre Celestial, en esta hora, yo reconozco mis pecados, reconozco que he hecho lo malo y hoy me arrepiento y te pido perdón, Señor. Hoy te confieso como el Señor de mi vida y hoy recibo el regalo de vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, ahí donde estás, déjanos saber, escríbenos ahí. Yo hoy le entregué
Mi Vida Jesús, hay un enlace acá en donde puedes contactarnos, que nos gustaría ayudarte en este nuevo caminar con el Señor. Así que damos gracias a Dios por esta primera parte de esta serie, ¿verdad? Recuerda que aunque Dios esté en silencio, no quiere decir que esté ausente. Y aunque no entiendas el plan, confía en su propósito. Que Dios te bendiga más y más cada día.